siguiendo un poco con lo que estamos trabajando estas semanas, estaba buscando una pequeña introducción y casi siempre la mayoría de los libros cristianos que tenemos son de habla inglesa, aunque los han traducido al castellano. Pero hace poco he tenido la oportunidad de leer un libro de un escritor español cristiano en el que tenía una historia, la introducción de hoy que voy a leeros. Y me ha llenado de orgullo saber que también en España ocurren milagros y ocurren cosas con personas de aquí, de esta tierra. Para ser más exactos, esta historia ocurre en la comunidad de Galicia. Si no lo sabéis, es una comunidad que está al norte de España. Antiguamente se decía que ahí está Finisterre, que es donde, al final de la tierra, donde no se conocía nada. Pero años o siglos más tarde, descubrieron América. Pues en este lugar había una señora que se llamaba Benita Peregrina Boullosa. Nació en el año 1866. Con solo 16 años, escuchó a un predicador callejero hablar sobre el Evangelio. En una época en España en la que algunas personas decían que los protestantes eran muy raros, incluso había alguien que afirmaba que tenían cuernos. Así que Peregrina, poco antes de llegar al mercado de Marín, en Pontevedra, se acercó a ver a aquel hombre y comprobar por sí misma cómo era y qué es lo que decía. Se sorprendió al ver a un hombre amable que lo único que hacía era hablar de Dios, mientras sostenía un libro en sus manos. Le gustó lo que el predicador decía sobre Jesús, así que sin decirle nada a sus padres, al día siguiente volvió al mismo lugar para seguir escuchando. Dios tocó su corazón, así que ella pasó adelante para orar con aquel hombre llamado Tomás Blamile, que les dijo a todos lo que había tomado la decisión de seguir a Jesús. Ahora sois del Señor, y el diablo va a tentaros y os hará sufrir, pero debéis saber que Dios es más poderoso y Él no os va a dejar nunca. La joven peregrina regresó a casa corriendo contenta, y lo primero que hizo fue decirle a sus padres que se había convertido a Cristo. Al oír ellos esto, le contestaron: «¿Te hiciste protestante? Ahora tienes al diablo en tu cuerpo y no puedes vivir más en esta casa». Ella le dijo: «No es cierto. He recibido al Señor Jesús en mi corazón y Él es el que me hace feliz». Aquella misma noche la echaron de casa. Era una noche típica de invierno en Galicia, lluviosa y con mucho frío. Y ella no tenía dónde ir. Después de pensar largo tiempo, se dirigió a la casa de una tía suya que la acogió por unos días, pero recomendó también que renunciara al Señor y volviera con sus padres. Peregrina fue a ver al pastor Tomás y a Roseta, su esposa, y les contó lo que le había sucedido. Ellos le dijeron que se quedara allí, pero con la condición de que hablara con sus padres para que vinieran a visitarlos para poder explicarles el Evangelio. Pocos días más tarde, Manuela, la madre de Peregrina, fue a ver a los pastores y conversaron durante varias horas. La amabilidad de ellos fue tal que regresó a su casa con su hija y al llegar a su marido le dijo: «Ven a escucharlos hablar del Señor, parecen personas santas». Desde ese momento, Peregrina y sus padres comenzaron a asistir a los cultos. Los tres siguieron firmes en el Señor y varios meses más tarde ella encontró al que sería su marido, Jesús Garriga, un joven que amaba al Señor. Fue el primer casamiento evangélico en el juzgado de Marín en toda la historia. Desgraciadamente, su marido Jesús se enfermó de una pulmonía y falleció cuando solo tenía 26 años. Peregrina quedó viuda con dos hijas, Pepa y Rosa, y un hijo en su vientre, que al nacer le puso por nombre José. Nunca más se volvió a casar. Tuvo que trabajar duro para sacar adelante a sus 3 hijos en un momento muy difícil y con situaciones muy complicadas. Mucho más para aquellos que, como ella, seguían el Evangelio
y no formaban parte de la religión oficial de España. Cuando su hijo José iba a la escuela en Marín, los demás niños lo insultaban e incluso a veces le tiraban piedras y otros objetos. Muchas veces llegaba a casa llorando y herido. Peregrina oraba todos los días por sus hijos para que el Señor los cuidara. Sabía que en cualquier momento podrían pasar una desgracia. Pero Dios los protegió siempre. Los 3 hijos de Peregrina crecieron firmes en el Señor, se casaron y con el paso de los años aquella adolescente que decidió seguir a Jesús se convirtió en la abuela Peregrina. Una mujer admirada por su amor a Dios, su fidelidad durante tantos años y su cariño por todos. El Señor se la llevó cuando iba a cumplir 105 años. Nunca tuvo tiempo para dedicarse a un ministerio en la iglesia, pues sacar adelante a los 3 niños en aquella época era más duro de lo que jamás nosotros podamos imaginarnos. Pero permaneció fiel al Señor en todas las circunstancias hasta el día en que el Padre Celestial lo llamó a su gloria. Eso es mucho más de lo que podemos decir de muchos de los que hoy se consideran héroes. El texto que vamos a ver hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, para ser más exactos, en el capítulo 14. El capítulo 14 se puede dividir en 2 partes. Una primera parte comienza con la visita del Señor Jesús a casa de un fariseo, en el que se encuentra como invitado y observa varias cosas. La primera, hay un hombre con una enfermedad de hidropesía, que es acumulación anormal de líquido en los tejidos. Él, siendo sábado, le reta a los fariseos, a los estudiosos de la Biblia, a ver si eran capaces de hacer buenas obras dentro del sábado, del día de descanso. No le contestaron, pero Jesús sanó a este hombre. Más tarde, continúa el relato diciendo que era la reunión en una comida y veía y observaba cómo la gente se peleaba por los primeros puestos. Y entonces Jesús les hizo una enseñanza. Es mejor sentarse casi al último para ser glorificado por el dueño de la casa o por el invitado y te ponga los primeros puestos. Y también les dice, porque debió de observar cómo muchos tenían esa obsesión por la comida o comían en grandes cantidades. Y también les enseña acerca de ello. Pero la parte que nos vamos a centrar hoy es en la segunda. Aunque Lucas nos lo presenta a continuación, puede ser que fue acto seguido o fue otro día diferente. El Señor Jesús siempre tenía detrás de él grandes multitudes de personas. Y en esta ocasión se vuelve a ellos y les puntualiza y les da un pequeño sermón, pero que está muy concentrado. Vamos a verlo. Lucas 14, de los versículos 25 al 35. Y dice así el texto. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra con otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará?
Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Es maravilloso ver cómo en estos 8 versículos el Señor Jesús hace una enseñanza tan sencilla, directa y con un calado para sus oyentes. En las semanas pasadas hemos estado viendo y aprendiendo cómo ser un seguidor de Cristo. Cuáles son las cualidades, cuáles son los principios, cuáles son las actitudes, pero también hemos visto cómo ponerlas en práctica. Porque si somos seguidores, si no las ponemos en práctica, no somos nada, por así decirlo. Pero no hay que olvidar lo más obvio. Para ser seguidor de Cristo, tienes que creer en Cristo. Tienes que reconocerle como Hijo de Dios. Tienes que saber que tú estás con defecto, con pecados delante de Dios. Y que Dios aborrece el pecado. Y si tú no eres capaz de reconocer y confesar tus pecados delante de Dios, ya no eres seguidor de Cristo. Eres miembro de una religión. El Señor Jesús, cuando se gira esa gran multitud, se da cuenta de quién les está siguiendo. Si hoy día vemos a influencers, políticos, famosos y tal, cuantos más seguidores, más orgullosos se sienten, mejor se sienten consigo mismos. Pero el Señor Jesús es distinto. Se da cuenta y sabe perfectamente quién está detrás de él. Y por eso le refiere estas palabras. Jesús no busca a personas sin interés y por simple curiosidad. Les confronta siempre con una verdad. Les provoca hacer un autoexamen a sus oyentes. Esos oyentes también lo somos nosotros. Y estos versículos los he podido resumir en una sola pregunta. ¿En verdad eres discípulo de Cristo? Porque ¿qué es lo que dice el texto? Si nos damos cuenta, hay 3 frases que se repiten en estos 3 versículos, en el 26, en el 27 y en el 33. No puede ser mi discípulo. No dice quiénes pueden ser sus discípulos, sino quiénes no pueden serlo. Y lo recalca. Con lo cual os invito, si tenéis vuestra Biblia delante, a subrayar estas frases y a tenerlo presente. Porque el versículo 26 dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que está claro, o no para muchos, pero lo que sí que dice este versículo es que no debemos de desechar a nuestras familias, porque lo que está haciendo Jesús con esto es el sentir del primer mandamiento de Dios. Podéis leerlo en Mateo 22:37. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con lo cual, Dios siempre tiene que estar en primer lugar. Luego estaría la familia. No está diciendo que sí que la palabra aborrecer es muy fuerte. Es como desechar, tirar fuera, apartarse. No. Lo que está haciendo el sentir de este primer mandamiento de Dios. Tenemos que poner a Dios siempre por encima de todas las cosas. Nos cuesta. Yo soy el primero que lo reconoce. También he sabido que Dios ama a las familias. Ama a los matrimonios. Y es más, en Génesis instaura la institución del matrimonio, de la familia. Con lo cual, Dios no se contradice en su palabra. Por eso, a la luz de toda la verdad de la Biblia, llegamos a la conclusión esta que os estoy diciendo. Que Dios siempre está por encima de todo y es amarle por encima de las demás cosas. Pero también sabemos que muchas veces los lazos familiares son como seguidores de Jesús, como discípulos, como misioneros en esta vida, como una especie de carga, como una atadura que nos impide seguir a Cristo correctamente.
También es cierto que las familias a veces resultan ser piedra de tropiezo cuando tú te das cuenta y aprendes de la palabra, la verdad, y chocan en las discusiones banales que muchas veces se tienen sobre doctrinas o pensamientos o ideas o cualquier otra situación. Y eso nos impide que seamos buenos discípulos. Pero si os habéis dado cuenta en este versículo, la primera parte hace referencia a la familia y nos golpea duro. Pero la siguiente parte nos noquea. Aún también su propia vida. Está haciendo referencia a cada uno de nosotros. Tenemos que olvidarnos de nosotros mismos y poner a Dios y entregarle a Dios todo. Sabéis que hace unas semanas atrás estuve de visita a Armando en Alemania y ahí el Señor me enseñó una gran cosa: cómo confiar en Él. Debo decir que me defiendo más o menos en inglés, pero claro, en Alemania yo no tengo ni papa. Y yo pensando que ellos también hablaban inglés. No, de cada 5 a lo mejor me encontraba uno. Entonces, comunicarme en otra lengua, que no entiendo, que puedo llegar por el contexto, por la forma de gesticular y tal a entender, para mí fue todo un reto. Y fue una confianza en el Señor decirle, antes de viajar se le decía, Señor, yo entrego este viaje en tus manos. Quiero que me enseñes algo, que sea con un fin, que no sea solo simplemente ocio o visitar y dar apoyo a Armando. Y me sorprendió. Y se empezaba a complicar la cosa, porque cuando compro los billetes de avión, empiezo a oír. Los agricultores se manifiestan en Berlín y cierran el centro. Y luego, para sumarle un poco más, las bolas de los trenes. Y yo me tenía que coger un tren para ir a ver a Armando. Con lo cual, era una bola que se iba creciendo. Pero debo confesar una cosa. Puse mi confianza en el Señor, como no lo había hecho hasta entonces. Y la verdad que tenía paz. Tenía ese sentimiento de, yo no estoy al control, Dios está al control. Este ejemplo también vale para los misioneros. Conocemos a Dwight Mara, Tiago Marilia, Graham Julián, que han abandonado su lugar, su comodidad de donde vienen, para estar trabajando para el Señor. Por ejemplo, Tiago y Marilia tenían sus trabajos en Brasil y puestos de responsabilidad. Y la comodidad de tener un buen trabajo, su casa, su familia, y poniendo sus confianza en el Señor, lo han dejado todo y han venido aquí a servir al Señor. El comentario de William MacDonald, comentarista bíblico, lo resume de esta manera. En lugar de preguntar cómo nos afectará cada una de nuestras acciones, hemos de tener cuidado en valorar cómo afectará a Cristo y a su gloria. Las consideraciones de bienestar personal y de seguridad han de quedar subordinadas a la gran tarea de glorificar a Cristo y darle a conocer. Tenemos que prestar atención a todo lo que hacemos, porque todo lo que hagamos es siempre para honrar y glorificar a Dios. El siguiente versículo nos dice, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si nos ponemos en el contexto de la época, los oyentes que estaban siguiendo a Jesús, el significado de llevar su cruz conllevaba lo que ellos habían aprendido de Deuteronomio, capítulo 21, 32. Porque dijo Dios, maldito por Dios es el colgado. La cruz, crucificar a alguien en esa época, y sobre todo los romanos, era un símbolo de vergüenza.
para él y para su familia. Pero claro, en nuestra época, gracias a Dios, no se crucifica a nadie, pero para nosotros tiene el mismo significado. Voy a haceros dos preguntas. ¿Quién no ha sido señalado o ninguneado por ser cristiano? ¿O ser apartado y rechazado por confesar ser creyente de Cristo? Por un lado, la cruz no significa que sea una debilidad física o mental, sino un camino de sufrimiento, oprobio, soledad e incluso la muerte, que la persona creyente convertida escoge voluntariamente por causa de Cristo. El mismo Señor, el Señor Jesús, está escrito en Juan 15, 20. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Cristo, conlleva esta responsabilidad. Y tenemos que aceptarla. Si no quieres aceptarla, vas a tener tus propias consecuencias. Porque el Señor ya nos avisó. Vamos a ser perseguidos, rechazados y odiados en este mundo. Porque a Él mismo, su propia nación, su propia familia le rechazó por llevar la verdad. Jesús, en este texto, está haciendo un llamamiento a todos aquellos cristianos acomodados y con perfil bajo en sus vidas, que quieren evitar estar expuestos a los ataques de los demás. La respuesta es sencilla. No pueden ser mis discípulos. El discípulo verdadero de Cristo es aquel que se ve atacado con la misma posición satánica que se vio envuelta en la vida del Hijo de Dios. Una vida de renuncia, humillación, persecución, vituperio, tentación y contradicciones. Ser cristiano es una lucha diaria. Luego pone dos ejemplos, versículos del 28 al 32. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarlo. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Estudiando este pasaje, viendo estos dos ejemplos, he llegado a dos conclusiones. Por un lado, estas dos ilustraciones que hace el Señor Jesús van dirigidas, en cierto modo, a dos tipos de discípulos. Por un lado, serían aquellos discípulos superficiales, seguidores superficiales. Primero, valorar los gastos y los imprevistos antes de acometer el proyecto. Segundo, valorar las posibilidades de conquistar y vencer a los enemigos con nuestros recursos. Simplemente, este tipo de seguidores o este tipo de discípulos se quedan en la superficialidad del texto. No profundizan, no cogen el contexto para saber qué es lo que les está enseñando. El otro tipo de discípulo es el que hace esto, que estudia, ve cómo es el texto, cuál es su contexto y cuál es el mensaje que Dios quiere enseñarle en ese momento. Porque si lo hacemos así, vamos a llegar a los siguientes puntos. Primero, deberíamos de calcular los gastos. Si realmente estamos decididos a seguir a Cristo de todo corazón y dejar nuestras vidas en sus manos. Porque en caso contrario, podríamos comenzar con gran ilusión para luego apartarse. Con el tiempo, si fuera así y nos vieran los demás, empezaríamos con muchas ganas. Pero a medida que van pasando los días, se presentan las dificultades, nos empezaríamos a pagar como una villa. Y los demás nos verían y se comenzarían a burlar
y a reírse de nosotros. El segundo punto, deberíamos de medir nuestras fuerzas. Si hacer frente al enemigo estando en las manos de Dios, o por el contrario, luchar con nuestras fuerzas. Sabemos que si estamos en las manos de Dios, vamos a ser vencedores, pero vamos a seguir marcados, vamos a estar marcados en esa lucha. Porque por el contrario, si queremos luchar por nuestras propias fuerzas, seremos derrotados, porque sabemos que el enemigo nos ataca por todos los flancos. Estas ilustraciones dejan claro una cosa. A Dios no le valen las medias tintas, no le valen los tibios. Si leéis en Apocalipsis 3:15, dice, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. O dicho de otra manera, o nos mojamos y vamos con todo, o por el contrario recogemos y nos escondemos. Hay ejemplos en la Biblia de sobra acerca de todos aquellos que han querido seguir a Cristo. Más bien seguir a Dios y entregarle todas sus vidas. Caleb, el hijo de Jefone, es un personaje del Antiguo Testamento que demuestra ese carácter que Dios espera de nosotros. Fue uno de los 12 espías que Moisés, por mandato de Dios, envió a la tierra de Canaán para observar la tierra prometida. Y al dar las buenas nuevas, cuando regresan al campamento, empiezan a decirles que es tierra que fluye leche y miel, pero también es tierra donde habitan los gigantes. Los otros exploradores que fueron con Caleb empiezan a decir todo lo malo. Son gigantes, nos van a destruir, no podemos derrotarlos. Y empiezan a compartir ese miedo y ese temor al resto del pueblo. Y el pueblo se ve contagiado. Pero Moisés les enfrenta a todo el pueblo. Y Caleb manda callar a Moisés y dice, no, nosotros vamos a ir a luchar. Dios está con nosotros. Ha entregado esa tierra en nuestras manos. Caleb era un guerrero que había depositado su fuerza y su esperanza en Dios. Y aquí hay que tener en cuenta una parte. De los 12 que fueron, solo 2 pusieron su confianza en el Señor. Los otros 10 fueron castigados por Dios. El nombre del otro valiente de Israel fue Josué, hijo de Nun. Si queréis leer esta historia, está en Números capítulo 13 y 14. El siguiente versículo, el 33 de Lucas, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En sí, este versículo parece como que es el final de la enseñanza que hizo Jesús a la multitud. Lo que enseña no hay forma de cambiarlo ni de retorcerlo, pues es llanamente claro. Quien no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús lo sabía y nos lo hace saber también a nosotros en el día de hoy. No hay otra forma de terminar la obra de Dios si no renunciamos a todo lo que tenemos, a nuestras comunidades, a todo lo que poseemos. Me gusta el comentarista Riley, que lo dice de la siguiente forma. El hombre que es realmente próspero es aquel que lo da todo por la causa de Cristo, consigue el mejor de los beneficios, lleva la cruz unos cuantos años en este mundo, y el mundo venidero tiene la vida eterna. Obtiene la mejor de las posesiones, lleva sus riquezas con él más allá del sepulcro, es rico aquí en gracia y es rico en gloria en el más allá. Y lo mejor de todo es que lo obtiene por la fe en Cristo. Jamás lo pierde, es la parte buena, la cual no le será quitada. Y para terminar el pasaje de esta mañana, hay 2 versículos que, si os habéis fijado, dependiendo de la versión de la Biblia, le meten una pericopa y lo separan del texto que acabamos de leer. Pero en realidad
va unido. No se debería de separar. Porque dice así, los dos versículos finales, 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor Jesús, la multitud que le seguía, continúa enseñando hasta el final. Y lo sigue haciendo por medio de ilustraciones para que todos sus oyentes lo entiendan. La sal, como sabemos todos, la sal que hoy tenemos, la sal moderna que está en nuestras casas, no pierde el sabor. Es una sal que es pura. Pero en la época del tiempo de la Biblia, esta sal no era tan pura. Con lo cual, si se almacenaba, estaba mezclada con otras cositas. Y con el paso del tiempo, la sal como que se desvanecía y quedaban los pozos. Es que ya no valía para nada. Había que arrojarlo, tirarlo fuera. No vale ni para el campo. Por eso Jesús hace esta ilustración con la sal. Pero la idea aquí de la sal es la de un discípulo que tiene dos caminos por delante, según los versículos anteriores. Puede ser la persona que dé sabor a su vida, a las personas que están alrededor de él, o ser la sal insípida, que no hacen nada para la gloria de Dios y que llegado el día, Dios pedirá cuentas. Quizás por un lado tiene demasiada luz o conocimiento para entrar en las vanidades y pecados del mundo y no tiene el goce de la gracia y de la verdad para mantenerse en el camino de Cristo. Y la frase final que encierra este capítulo y es bien clara y directa. El Señor Jesús la dirige a todos los que le seguimos. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta frase tan corta implica mucho. Implica que no todos tendrán la buena disposición para oír y a las exigencias que Dios está poniendo en nuestras vidas y seguirle. Las condiciones del discipulado no son fáciles. Pero si una persona está dispuesta a seguir a Jesús, le va a dar igual el coste y deberá de oír y seguirle. Con lo cual, se nos plantea una pregunta. ¿Estoy dispuesto a darlo todo por Cristo? Juan Calvino lo dijo en cierta ocasión. Lo he dado todo por Cristo. ¿Y qué he encontrado? Lo he encontrado todo en Cristo. En el mundo actual que vivimos, las inscripciones a gimnasios, las cuentas de plataformas de streaming, cualquier otra actividad, plataformas de música, etc., hacen actual la frase que dijo Henry Drummond hace ya unos cuantos años. La cuota de entrada al reino es 0. La suscripción anual es todo. En este mundo de personas que ansían que le sigan multitud de personas, cuanto más mejor, son para vanagloria propia. Sin embargo, el Hijo de Dios se aleja de la enseñanza mundana, del populismo, se gira a todo aquel que le sigue y le enseña, le instruye, le reta para que sea miembro del reino de los cielos. Su fin no es otro que prepararle y armarle con las herramientas necesarias para la batalla diaria. Hacerle pensar que su salvación ha sido gratis, pero su precio muy alto, y que además conlleva una responsabilidad. Esa responsabilidad tiene varios puntos que se debe tener en cuenta. Entre ellos es el amor de Dios por encima de todas las cosas.
por encima de la familia, de los amigos, del trabajo, del bienestar, incluso por encima de uno mismo. Debemos sopesar las opciones y tomar una decisión firme, la cual nos afectará para toda nuestra vida, y las consecuencias tendrán influencia en la vida venidera. Como la historia de la abuela peregrina que leímos al principio, su decisión de seguir a Cristo le llevó aparejada que fuera apartada de su familia, echada de su casa, pero se mantuvo firme en la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que atrajo a su familia también a los pies de Cristo. Y sinceramente, da igual el tiempo que lleves de convertido, que lleves tiempo en la fe, que te sepas media Biblia de memoria, que quieras dar clases de teología o de lo que quieras, si lo único que estás haciendo es ir a la iglesia y calentar el asiento donde estás, convirtiéndote de esta manera en una sal insípida que se termina desechando. O, por el contrario, eres un verdadero discípulo de Cristo y que estás dispuesto a darlo todo. Quizás no sepas tantos versículos de memoria, o no te sepas la mitad de la Biblia, pero si lo poco que sabes lo pones en práctica y lo das todo por el Señor te recompensa. También cabe la posibilidad que escuches de Jesús, de Dios, de la Biblia, de la Trinidad, y que no creas, te autodefinas como agnóstico, da igual, está bien, es tu opinión, pero que sepas que vas a tener unas consecuencias. O por el contrario, te has dado cuenta que tu vida no es nada, está hueca, vacía, estás con problemas. Déjame decirte una cosa, hazte con una copia de la Biblia, ábrela, léela completa, no una vez, varias veces. Cree lo que pone en la Biblia, estudia por ti mismo lo que hay ahí y te darás cuenta con el tiempo cómo tu vida va a cambiar. Y llegará un momento en que te darás cuenta de que eres pecador delante de Dios. Que tus ofensas no son con las personas que tienes alrededor. Tu ofensa es contra Dios. Y lo que pone en la Biblia de muerte se refiere a una muerte de separación de Dios por toda la eternidad. Dios hoy te está llamando a que entregues tu vida, a que entregues tu corazón, le confieses a Él sus pecados y Él es fiel y justo para perdonarte. Y no solo eso, sino que va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Así que si todavía no lo has hecho, te invito a que lo hagas en esta mañana. Que abras tu corazón a Dios, que te arrepientas y pongas a Dios en tu vida. Si no sabes cómo hacerlo y tienes ese deseo en tu corazón, te animo a que luego al finalizar te acerques a cualquiera de nosotros, a Kevin, a Alex, a Kevin, a mí. Vamos a orar por ti, vamos a ayudarte, porque nosotros queremos ser fieles seguidores y discípulos de Cristo. Padre Santo, te damos gracias en el día de hoy por poder estudiar un poco más tu palabra, por poder profundizar, por saber que tú nos estás enseñando cada día, que tu palabra es fiel y verdadera, que no es hueca, que está llena de vida, que nos cambia y nos transforma, que tú has dado a tu Hijo por salvarnos a nosotros de la muerte y del pecado, que quieres que pasemos toda la eternidad contigo. Señor, hoy te entregamos nuestros corazones para que rompas toda dureza que hay en ellos, para que rompas toda venda espiritual y podamos entregarte nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser buenos discípulos, a seguir tu camino, tu ejemplo, a desprendernos de nosotros mismos y de lo que tenemos y que tú nos has dado para entregártelo todo a ti. Ayúdanos con el miedo, con la vergüenza, con todos los problemas que nos surgen cada día.
Señor, queremos ser buenos discípulos. Queremos estar contigo por toda la eternidad. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, de tu misericordia, de tu gracia. En esta mañana te lo pedimos todo y te lo entregamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.